Hola bailarinas, en el vídeo de hoy os voy a contar los orígenes del proyecto. Así que si os apetece saber más, os invito a quedaros y si no, no pasa nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, el proyecto empezó en 2018, alrededor de septiembre-octubre, aunque ya sabéis que yo llevo bastante tiempo con la idea en la cabeza y en aquel entonces vi un concurso en la Universidad Politécnica de Valencia para startups. Os voy a hacer un inciso breve para explicaros lo que es una startup. Es una empresa, una definición muy básica, una empresa de nueva creación para emprendedores que quieren innovar en algún sector. Bueno, le comenté el concurso y la idea a mi prima Julia, le gustó y empezamos a trabajar juntas en ella y cuando la presentamos les encantó, nos dieron un premio y nos animaron a continuar con el proyecto. Así que decidí paralizar mi tesis doctoral, que en aquel momento era sobre otro tema, y ver si de aquí podía sacar una tesis, que os lo adelanto, sí, es mi tesis doctoral a día de hoy. Y nos presentamos a otro programa de formación que se llama Santander Explorer, que también era un concurso, que eran varios meses a partir de febrero de 2019 de formación sobre la metodología Lean Startup, y ahí empezamos a trabajar y en la final, en junio, nos dieron el premio en la UPV del Woman Award, el premio a la mujer emprendedora, y además el segundo premio de la sede de la UPV. Pues hasta llegar hasta ahí os voy a explicar un poquito cómo fue el proceso del proyecto, de desarrollarlo, pero sobre todo de desarrollar lo que son las puntas, que es lo que os interesa a vosotras. Y empecé investigando sobre qué había en el mercado, cuáles eran los modelos, viendo cómo eran unas puntas por dentro, ¿vale? Aparte de las puntas que yo no había tirado, que todavía guardaba en el armario desde hacía más de 10 años, empecé a recopilar puntas y puntas y puntas. Y bueno, también empecé a informarme mucho sobre materiales y empecé a hacer las primeras pruebas, que era cogiendo, unas puntas mías viejas, esta parte de aquí que habitualmente la llamamos pala en España, pero ese es lo que es el alma, lo que la endurece, o la plantilla interior, y la pala es esto. Bueno, pues la arranqué y empecé a meter mis propias piezas, que como veis hice muchísimas, o sea, hice un montón de pruebas, ¿vale? Y pues eso, la arranqué, empecé a meterlas y empecé a bailar con ellas. En aquel momento estaba haciendo 2 variaciones y estaba utilizando 2 o 3 pares de puntas según lo que bailaba y según si hacía la clase. Y me di cuenta, pues eso, que según lo que bailaba utilizaba unas piezas más duras o más blandas, y además, como yo tengo más fuerza en el pie izquierdo, utilizaba un alma más dura en la punta izquierda. Así que pensé, oye, ¿y por qué no hacer esta parte intercambiable? Porque yo misma me las iba cambiando, en vez de tener 3 pares de zapatillas. Y le comenté la idea a mi prima, que ya ella, en base a las entrevistas que hicimos a distintas alumnas, bailarinas, profesionales, para ver los problemas de cómo podríamos mejorar las zapatillas, ella incluso me dijo, oye, pues podríamos evaluar de hacer algunas partes intercambiables para aumentar la durabilidad. Pues bien, en aquel momento, tras probar todo esto, le dije, sí, vamos a hacer esta parte, el alma, la vamos a hacer intercambiable. Y alrededor de junio-julio fue cuando empezó ya el proceso de vamos a hacer unos patrones de unas zapatillas enteritas. Y bueno, mi madre empezó a hacerme pues las primeras pruebas, ¿vale? Como podéis ver, no hicimos una ni dos, hicimos varias, ¿vale? Y empecé yo a probar también. Y en ese momento fue un punto de inflexión de ver cuál era el siguiente paso, que se llevó a cabo más adelante, a partir de octubre, que os lo contaré en el siguiente vídeo, a partir de diciembre, que me uní a mi socio actual, Miguel. Así que si queréis saber más sobre cómo el proyecto ha acabado siendo lo que es ahora, con un modelo ya de puntas profesional, os invito a verlo. Un besito, bailarinas.